Mi nombre es Gerardo Paulera, soy director ejecutivo de la Fundación Montubón. Mi rol acá va a ser pasar el micrófono, pero antes quería hacer algunas reflexiones que son personales. Hay una frase que Daniel Arroyo en su desarrollo mencionó. Primero mencionó que la Argentina tenía la cobertura, digamos, universal más importante en América Latina, ¿no? Realmente mucha inversión en dinero allí, y termina básicamente su disertación, en sus palabras, que estamos en presencia de una catástrofe social. Entonces, claro, cuando uno dice que él visitó países de América Latina y tenemos la mayor cobertura, lo que es muy bueno de este seminario es que nos fuimos metiendo como una parte más anatómica, cómo pasar de un asistencialismo que yo creo que es necesario, hacia algunos mecanismos para retomar la movilidad social. Es decir, estas políticas de contención muy necesarias obviamente han fracasado, no son suficientes como para generar, digamos, esta movilidad social que tuvimos en el pasado. El segundo punto que vimos ejemplos muy importantes de lo que serían prototipos experimentales. Se habló del federalismo. Gabriel habló muchísimo de las dificultades y muchas veces charlamos de la articulación entre la nación y las provincias. Entonces lo que no en vano los ejemplos exitosos que hubieron aquí fueron la provincia de Buenos Aires, o exitosos, y de Córdoba, que obviamente tienen en promedio un nivel de desarrollo económico y social más alto que el resto de las provincias. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que la preocupación que uno tiene es si una gran parte, digamos, del país no va a quedar, digamos, anclada en una trampa de pobreza, y eso, si la nación argentina no tiene la capacidad de policía de establecer como política de Estado primera infancia, obviamente va a haber un desequilibrio muy importante allí en esto. No en vano, acá termino, no en vano, digamos, que cuando Domingo Faustino Sarmiento establece la obligatoriedad de la educación primaria, es una política de la República Argentina. Luego cada provincia implementó, pero ¿por qué? Porque la tasa de retorno social es tan alta que es una responsabilidad del Estado argentino. Fue en aquel momento muy importante. Toda la realidad cambió, las tecnologías cambiaron, las soluciones más customizadas cambiaron, pero obviamente yo salgo, acá le voy a pasar a Fabián, con un sabor agridulce. Los números son muy pequeños en todas estas experimentaciones. Estamos muy lejos ni siquiera de saber cómo se logra la cobertura plena de primera infancia, y además tenemos hasta problemas políticos de articulación para hacerlo. Yo creo que se requiere un esfuerzo enorme en esto. Entonces, primero, los conocemos, somos viejos amigos con Fabián. Fabián tiene un doctorado, digamos, Flaxo Georgetown, una maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires y es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Buenos Aires. Y en estos momentos, gran especialista, yo diría, uno de los que más sabe de educación y de desarrollo social en la República Argentina, que va a hablar, actualmente la Defensoría, ¿no? Digamos, nominado, ¿no? Defensoría del Niño, nominado. Después Carmen va a hablar sobre eso también, yo supongo, si va a haber un contrapunto interesante. Y que va a hablar sobre todo un poco secundando cuál es la estrategia de este decreto, de la implementación, digamos, del Plan Nacional de Primera Infancia. Así que tenés un máximo de 10 minutos. Gracias, Dani. Gracias por la presentación. Dos comentarios iniciales. Uno, el concepto nominado, así que si hay un senador en la sala, se puede identificar y tratar de avanzar rápido en la votación para cerrar un ciclo de asignatura pendiente de 14 años con la ley 26061. Obviamente la Defensoría tendrá en su momento un rol bien protagónico en apuntalar este tipo de desafíos y de políticas públicas de lógica de Estado, que es el rol que le toca a la Defensoría. Y obviamente también, y con esto hago un puente propiamente a la presentación,
Una de las áreas que por lo menos estamos prediseñando en esa defensoría todavía en ciernes es justamente un área de evidencia que creo que hace mucho sentido con la conversación que hoy estamos teniendo. Dicho eso, una pequeña herejía, estando en un evento organizado por el CEPE, que yo creo que la evidencia es importante, pero es relativamente importante. Quisiera subrayar esto para no hacer un fetiche la evidencia y poner en todo caso en primer plano la dimensión de la política, que por supuesto también podemos leerla en clave de evidencia. Un poco mi reflexión es muy ligado al tema de lo que es la Estrategia Nacional de Primera Infancia, va a estar recorriendo con lógica de economía política, en la que aprendí mucho acá con Mariana y compañía, ese tipo de reflexiones. En ese sentido, una primera aclaración para los que no están en el microclima. Acá se ha hablado de Plan de Primera Infancia y de Estrategia Nacional de Primera Infancia. El Plan de Primera Infancia es que se puso en marcha en mayo del 2016 el presidente con un decreto que se ejecuta con los 1.800 espacios de primera infancia o como tengan la denominación formal. Pero la estrategia es algo que hoy por hoy se está empezando a concluir su diseño. Hay un decreto reciente que también decía Gabriel, que en todo caso intenta honrar una estrategia mucho más amplia, mucho más integral, que no se concentra en servicios, sino que tiene una perspectiva más amplia. Esto estuvo liderado políticamente por Javier Quesada, subsecretario acá presente. Dicho estas aclaraciones y estos 2 primeros minutos, quiero pararme en el diario del lunes, entendiendo el diario del lunes 2 cosas. Final de un gobierno, transición hacia uno nuevo, y el cierre que implicó este proceso de diseño de esta estrategia nacional, justamente corroborado con el decreto del presidente. Lo que uno podría aprender, y eso también la experiencia comparada nos lo dice, es que lo ideal es prepararla en tiempos preelectorales, ganar y tomar decisiones de inversión de capital político para gastarse partes de capital político en el primer tiempo. No fue el caso en estas circunstancias, por múltiples razones que podemos recorrer. Empezar este proceso de construcción más sistémica a mitad de camino, con una crisis brutal como en el 2008 en el camino, el 2018 por otro lado, hace que este esfuerzo obviamente tenga asignaturas pendientes, y en todo caso es un elemento a plantear de cara al nuevo gobierno. Debe convertirse en alta prioridad ministerial, presidencial, con ministros que claramente sepan de entrada de los espacios de convergencia que tienen que tener con esto, y por eso quiero poner el foco en la economía política. No alcanza con el esfuerzo territorial o micro al interior de un espacio de primera infancia, sino que son acuerdos de superestructura, no solamente del Estado Nacional, sino obviamente también en clave federal, con las provincias, con los ministros provinciales, etc. Y en ese sentido, todo lo que hemos tenido, experiencia de gestión pública, lo sabemos. Una cosa es hablar de la intersectorialidad antes de sentarse en el ministerio, cuando uno se siente en el ministerio, no por mala fe a veces sí, pero no por mala fe en general, sino por la propia dinámica de la gestión. Esas cosas terminan quedándose como una especie de algo meramente discursivo. Obviamente no hay abordaje integral si no se combinan decisiones políticas, saber técnico y recursos presupuestarios. Esta lógica de recursos presupuestarios sectorializados requieren de esfuerzos importantes de cómo se alinean esos incentivos y cómo se alinean incluso los mecanismos, no solamente a nivel central, sino a nivel vertical. Ahí está toda la lógica, la complejidad de las coparticipaciones, las asignaciones específicas, etc. Pero nos parece que técnica, política y presupuesto son obviamente una tríada fundamental que muchas veces marcha divorciada. Y obviamente la lógica de los incentivos fiscales para que esto en serio las provincias y los municipios lo tomen, los 2.200 municipios, es un desafío de una enorme envergadura que por supuesto tiene un camino que recorrer. Como yo siempre decía en los primeros avances del diseño, probablemente el gran esfuerzo de articulación y coordinación no lo tiene que hacer ningún ministro social o ningún secretario de SENAF, sino que en todo caso lo tiene que hacer el ministro del Interior, que negocia presupuestariamente los procesos de asignación presupuestaria con las provincias. En ese sentido, los orígenes de la actual estrategia, Argentina fue acumulando a lo largo de muchos años intervenciones en primera infancia. Cuando hablo de intervenciones en primera infancia, no hablo exclusivamente de los centros de primera infancia, quiero ser claro, hay un conjunto grande de intervenciones de educación, de salud, obviamente asignación universal por hijo, etc. Algo que no se habló, pero que quiero al menos dejar el titular, es el tema de licencias. El tiempo para cuidar es un elemento fundamental y está en general muy atrasado. Y en ese sentido, me parece que el gobierno nacional, que está concluyendo su mandato, perdió, no sé si la palabra es correcta y seguramente habrá explicaciones por qué sucedió, quizás 2 primeros años de gestión con una lógica de pensar la primera infancia para el país como si fuera la ciudad de Buenos Aires.
llegaron a actual situación de provincia y la densidad social de Buenos Aires para pensar centros de primera infancia en X provincias no eran igual que en la ciudad capital, y ahí creo que hubo un error de diagnóstico y de análisis que con el diario El Lunes es más fácil ponderarlo, pero sí me parece no menor de cara a lo que se viene. En una segunda etapa de la CENAF y de cambios en la subsecretaría, etc., empezó a pensarse esta estrategia más amplia. UNICEF jugó un rol importante, me tocó a mí colaborar con el apoyo de UNICEF en este proceso desde el punto de vista técnico y metodológico, pero obviamente ahí hay un proceso muy crítico de que el escenario de fragmentación y de cobertura acotada, digo, más allá de la comparación que hacía Daniela Arroyo a la mañana, claramente generaba condiciones muy difíciles para avanzar a mitad de camino, ya con un gobierno en su segunda parte del mandato, hacia una estrategia más general. En el medio de esto, la crisis económica del 2018 obviamente generó un cambio contextual. Yo tuve la suerte de participar de alguna manera colaborando en los pasos iniciales del plan ENIA que decía Castelli, y muchas veces hemos conversado con Gabriel. Cuando aparecía el tema de la restricción presupuestaria, había condiciones en aquel momento, 2017, donde eventualmente los recursos iban a aparecer. Nadie se animaba a decir lo mismo para una estrategia mucho más integral en el 2018 y por supuesto menos en el 2019. ¿Qué actores estuvieron involucrados en este proceso, insisto, liderado desde la Subsecretaría Nacional de Primera Infancia? Sobre todo el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, luego subsumido en el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Educación. Acá está también presente la gente del Ministerio de Educación. Y en un segundo lugar, en términos incluso temporales, y esto es parte quizás de las lecciones aprendidas, todo lo que tiene que ver con el Registro Nacional de las Personas, un tema fundamental, crítico obviamente por razones del peso que tienen los documentos de identidad en múltiples sentidos, no solamente en el punto de sentido formal y administrativo, y obviamente el ANSES también jugando un rol protagónico con este apoyo metodológico de UNICEF al cual nos llamamos. Quiero detenerme en la gobernanza, y por eso quiero poner el énfasis en la economía política. Quedó claro desde entrada, por lo menos en lo que fue este proceso, y en todo caso vale la pregunta hacia adelante, que iba a ser la Subsecretaría de Primera Infancia, en el marco de la CENAF, la que iba a liderar políticamente este proceso de trabajo intersectorial. Eso obviamente es fácil escribirlo, lo escribimos relativamente rápido en el papel, es difícil construirlo en la práctica porque en general son jugadores de mucho peso los que están del otro lado, que tienen que ver justamente con los ministerios de educación y con los ministerios de salud, que son ministerios más tradicionales, con culturas organizacionales muy rígidas, con pesos específicos presupuestarios y además con sus servicios descentralizados, lo cual le agrega un grado de complejidad al acuerdo del juego con educación y con salud que no se puede resolver en la superestructura de la Casa de Gobierno en Balcarce 50, sino que requiere acuerdos en las 24 jurisdicciones subnacionales, por lo menos en las condiciones de las provincias. En ese sentido, ¿cómo generar? Me parece que ahí está la clave, una gobernanza donde esos ministerios más fuertes, y seguramente entra el ANSES también en este proceso bien complejo por el peso específico que tiene el ANSES en la institucionalidad social argentina, para que efectivamente haya un esfuerzo de abordaje integral y no sea solamente el ritualismo de estar sin colaborar. Acá quiero hacer un pequeño 2 segundos del 1.34 que me queda, que es reconocer que la idea de integralidad de la que se ha hablado tanto y de la que yo vivo hablando de integralidad no es solamente coordinación, sino que es combinar virtuosamente coordinación con rectoría y gobierno. La pregunta crítica en estos temas transversales e interministeriales es ¿quién gobierna la primera infancia? ¿Quién tiene el peso específico, no solamente el decreto formal, para gobernar la primera infancia? Y quiero dejar por lo menos esa pregunta abierta. Se habló mucho de coordinación, también lo decía aquí el colega en las conclusiones. Yo quiero simplemente, los titulares, reconocer que hay un problema de cuádruple coordinación entre áreas nacionales. Acá cabe la pregunta... ¿Tiene agua acá? Te robo un poquito tu agua. Porque servir pierdo segundos. Lo que tiene que ver con áreas nacionales, yo creo que acá hay un problema bien crítico. ¿Hasta dónde funcionó o no? Mariano participó desde el primer proceso al inicio de este gobierno, lo que fue el Gabinete de Desarrollo Humano, o lo que era ya el preexistente, que todavía existe, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, donde uno esperaría que incluso desde la normativa vigente se resuelvan temas de acción colectiva, por lo menos en la lógica del Estado Nacional. Creo que ahí hay un problema recurrente en institucional, no solamente de Argentina, sino de América Latina. No olvidar la relación entre nación y provincias, entre áreas provinciales, que también es un problema. No es que hay que resolver solamente lo vertical, sino que hay que resolver lo horizontal en cada una de las 24 jurisdicciones provinciales, y seguramente los retos que vos tenés en Córdoba son muy diferentes a la provincia de Buenos Aires, muy diferente a Chaco, etcétera, etcétera. Y por supuesto también lo que tiene que ver con lo municipal,
Y ese esfuerzo, por lo menos en los pasos iniciales de esta estrategia, se ha intentado construir no solamente en 3 provincias, sino se está avanzando en algunas provincias más y en algunos municipios como testigo. Ante el tiempo cumplido, solamente 2 o 3 referencias. Nivel programático, la Argentina desarrolló la estrategia con 5 dimensiones críticas, que las mencionó Castelli, que no las voy a nombrar. Claramente, creo que el gran reto que se tiene por delante, y que en todo caso lo tiene por delante el nuevo gobierno, es cómo construir una teoría de cambios que genere efectivamente rutas críticas programáticas, porque no es solamente amontonar programas, sino que es darle ruta crítica con una teoría de cambio muy apropiada, sobre todo en un contexto de programitis aguda muy clásica que tiene la Argentina. En ese sentido, esto es, y les quiere, y seguramente ya lo conocen ustedes, cuáles son las dimensiones y subdimensiones que hemos trabajado bajo el liderazgo de primera infancia, y quiero simplemente terminar con estas 4 conclusiones. Retos y desafíos de cara al mañana. 1, el inminente cambio de gobierno resulta fundamental. ¿Cuáles son los acuerdos que se pueden establecer con las nuevas autoridades respecto a evitar tabula rasa? Si Daniel efectivamente es ministro, como los diarios dicen, probablemente hay que honrarle la palabra que él dijo de que había que construir con lo que ya existía y no empezar de cero. Recordemos esas palabras. En ese sentido es importante el decreto del presidente, pero también en un país como la Argentina, que no se jacta de la ley, tener el decreto es condición necesaria pero no suficiente. Todo el tema de cómo se va a resolver la economía política del nuevo gabinete. Esto es importante reconocer que el tema de primera infancia, si no se preacuerda entre hoy y el 10 de diciembre, cuando cada ministro se sienta ahí, la cosa va a estar mucho más complicada. Lo que tiene que ver con organismos como UNICEF y otros para ayudar a blindar este proceso, y obviamente el crítico proceso de cómo los incentivos fiscales y políticos en el marco de un nuevo acuerdo federal se construyen para que el tema de primera infancia no pase a cuarto plano. Muchas gracias. Luego de hablar de la acefalía del programa de primera infancia, voy a pasar a... Es un placer pasar a darle la palabra a Carmen Ryan, que es coordinadora del área de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de ASIG, abogada y además con estudio de posgrado en Flaxo, y básicamente nos va a hablar sobre cuáles son los derechos vulnerados de los niños. Y creo que querés hablar algo sobre la defensoría también de la niñez, del niño, y además tenés algunos slides interesantes con, digamos que de alguna manera interpela, ¿no?, al presupuesto nacional a cumplir básicamente con lo que dictamina la Constitución en términos de derechos del niño, ¿correcto? Sí, un poco. Bueno, la pregunta que me hicieron cuando me invitaron, y muchas gracias por la invitación, fue qué normas debían cumplirse o qué normas debían implementarse para garantizar los derechos de la infancia. Y voy a pasar algunas ideas muy rápido porque creo que ya quedaron muy claras. Cuando pensamos en los derechos de infancia en Argentina y cuáles son las vulneraciones a los derechos sociales de niños y niñas en Argentina, la cantidad de vulneraciones de derechos que tenemos son muchísimas, y una parte sustancial de ellas tiene que ver con que el 52% de los niños y niñas transitan su infancia en situación de pobreza. De ellos, 1 millón de niños se encuentran en situación de indigencia. Implica que más de 6 millones de niños viven en hogares pobres en términos monetarios. El Observatorio de la Deuda Social señala que el 65% de los niños y adolescentes en nuestro país tiene vulnerado al menos el ejercicio de uno de sus derechos. O sea, quiero pasar muy rápido esto porque entiendo que queremos ser cuidadosas con los tiempos, y me parece importante que son cosas que ya se conversaron, pero creo que desde ASIG las pensamos desde una perspectiva distinta, y acá es donde quiero hacer un parate y señalar desde dónde vengo y qué es lo que puedo aportar a esta conversación. Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia somos una asociación civil primariamente conformada por abogadas y abogados, en donde trabajamos desde la idea que los derechos sociales y el funcionamiento de las instituciones democráticas son 2 pilares básicos para que nuestra sociedad mejore y para que la igualdad que tenemos en términos formales en nuestra normativa pueda ser realidad fáctica. Y trabajamos hace muchos años usando el litigio estratégico como una herramienta para garantizar esos derechos sociales, para que esos derechos sociales se implementen realmente. Y ante la pregunta de qué norma debería implementarse para que se garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes,
como las vulneraciones son tantas, la respuesta es muy difícil, porque podríamos pensar un montón de normas para garantizar el derecho a la alimentación, un montón de normas para garantizar el derecho a la educación, que es un derecho que sufre muchísimas vulneraciones en nuestro país. Nosotras patrocinamos a 150 niños y niñas en Moreno que no tenían hasta hace un año acceso a la escuela primaria, no iban a la escuela primaria, tenían 8 o 9 años y no iban a la escuela primaria acá 50 kilómetros porque no había una escuela primaria en la zona para ofrecerles servicios educativos. Las vulneraciones son tantas que es muy difícil pensar qué norma podía implementarse. Pero desde ASIG, como una organización que como muchas de las que han hablado antes tenemos recursos muy limitados, tuvimos que elegir nuestras intervenciones y elegir señalar los dos pilares con los que trabajamos como dos normas o la vigencia de dos normas que entendemos podría tener muchísimo impacto en avanzar en esos derechos y que creo que tienen que ver en gran medida en garantizar los derechos de la infancia y en lograr la implementación de muchas de las políticas públicas que se mencionaron antes. Quería señalar esto antes de avanzar con las siguientes medidas porque es verdad que podemos caer muy rápidamente en la creencia de que Argentina tiene políticas universales y tiene muchísimas políticas que se están siendo implementadas para garantizar derechos y que la AUH podría resolver una buena parte de esos problemas, pero quería señalar la línea fucsia es el paso de la AUH por las canastas básicas totales y la canasta básica alimentaria. Hoy la UH solo cubre el 21% de la canasta básica total de lo que necesitaría un niño o niña en promedio para no vivir en situación de pobreza. Entonces, por eso me parece que pensar en todas esas políticas públicas y pensar en herramientas para garantizar derechos es una urgencia acuciante, es una urgencia, no sé cómo señalárselos en los términos que de verdad nos parece, porque hablamos de urgencia todo el tiempo y los tiempos de la política son muy lentos, como vamos a ver. Nos parece que para garantizar los derechos de la infancia, cumplir dos normas que tenemos en nuestro robusto marco protectorio, que es muy amplio, que tiene la Convención de Derechos del Niño, que tiene los tratados internacionales de derechos humanos, que tiene la Ley de Protección Integral, cumplir solo dos normas podría tener un impacto muy fuerte en la garantía de los derechos. Conformar el sistema de protección de derechos y asegurar la intangibilidad del presupuesto y la previsión de regresividad del presupuesto de la inversión pública para la infancia. ¿Por qué nos parecen graves estos dos puntos? Conformar el sistema de protección de derechos implicaría poner en funcionamiento el órgano de control para la protección y garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes a nivel federal. La Ley de Protección Integral establece un montón de derechos cuya lectura puede ser maravillosa, pero que necesita, para que se ejecuten, órganos de control. Necesita una autoridad que esté mirando cómo se garantizan los distintos derechos en las distintas provincias, en los distintos municipios, y que desarrolle estrategias distintas de cooperación, de intervención, desarrolle estrategias para que esos derechos se garanticen a nivel federal. Tiene a su cargo el velar por la protección y promoción de los derechos del niño y tiene un montón de herramientas y funciones para asegurar que eso se cumpla. Esta Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, si bien era un mandato de la Convención de Derechos del Niño, que está cumpliendo 30 años, no es algo que se inventó en 2005, sino que era un mandato que teníamos por los tratados internacionales, se plasmó en papel en 2005 en la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. La ley decía que había 90 días para conformar este órgano de control. Pasaron 14 años, ¿sí? Y esta defensoría y la historia con el defensor del pueblo nos hablan de un problema que tenemos como sociedad, un problema que tiene nuestra clase política con la implementación de organismos de control que ayuden a evaluar cómo las políticas públicas cumplen derechos. En 2017, después de una sentencia en una causa judicial que impulsamos desde la sociedad civil, el Congreso avanzó, conformó una comisión bicameral. Luego de 2 años de concurso, en abril de este año nominó a Fabián, a Marisa y a Facundo, a 3 personas que fueron seleccionadas como los 3 primeros puestos en este concurso, que ahora vamos a comentar un poquito, para ocupar los cargos principales de la Defensoría, pero pasó todo el año prácticamente, estamos terminando el año y el Senado todavía no aprobó esa nominación. Entonces hace 14 años que estamos esperando que exista una defensoría que pueda mirar las políticas públicas y pensar cómo se garantizan los derechos de la infancia. Cumpliendo el mandato de la ley,
El concurso de oposición a antecedentes del que participó Fabián incluyó la presentación de antecedentes, la posibilidad de presentar adhesiones e impugnaciones. De hecho, desde así impugnamos a 5 candidatas y candidatos, y otras organizaciones de la sociedad civil también lo hicieron. Una etapa de debate sobre eso, que debería haber sucedido dentro de la comisión bicameral. Un examen escrito, la presentación y defensa de un plan de trabajo y luego la evaluación de todas esas etapas. Todavía nos falta el paso político y esperamos que este año suceda para que la Defensoría empiece a funcionar. Nos parece que el impacto podría ser muy alto. Y después la otra norma que nos parece importantísima, porque las normas están ahí, parecen solo letra, pero nos parece que deberían cumplirse, es la intangibilidad y previsión de regresividad en la inversión pública para infancia. Y acá quería traer algunos ejemplos. Cuando hablamos, o sea, la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes nos dice en su artículo 72 que hay una prohibición de establecer presupuestos decrecientes en materia de infancia y que además el presupuesto para infancia es intangible. El presupuesto además, desde nuestra visión, es el plan de acción de gobierno de cada año y es un plan que debería ser profundamente debatido, que de hecho se debate en el Congreso, pero que debería darnos una idea de cuáles son las políticas públicas que se van a implementar. La relación entre las políticas públicas que se implementan y el presupuesto hoy no es tan fluida como debería ser. De hecho, traje algunos ejemplos de políticas públicas que se implementan y su presupuesto. En la filmina van a poder ver en fucsia el presupuesto original, lo que se debatió en el Congreso, en verde el presupuesto vigente, lo que efectivamente estuvo en la cuenta y podía ser gastado, y en violeta el presupuesto devengado. Elegí 2 programas que tienen que ver con primera infancia, porque entendí que para ustedes iba a ser más interesante, pero esta problemática se ve en muchísimas políticas públicas. La relación entre lo que debatió el Congreso y los fondos que efectivamente estuvieron disponibles para gastar y los fondos que efectivamente se ejecutaron es muy distinto. Esta relación que vemos aquí se ve como solo financiera, pero en muchos casos, en la mayoría de los casos, tiene un impacto en las acciones que esas políticas públicas implementan. La planificación del presupuesto no solo nos habla de fondos, sino que nos habla de metas físicas, de qué expectativas tenemos para cumplir con estas acciones que estamos intentando financiar. Por ejemplo, en el caso, medir las metas físicas o mostrarles las metas físicas solo en una slide era muy difícil porque hubo muchos cambios en las mediciones de los programas que elegí. Pero por ejemplo, en términos de fortalecimiento de jardines de infantes, para que se den una idea, en los distintos años, voy a volver a la slide, en los distintos años vemos que se ejecutó un 50%, un 30 y pico % de las partidas que se habían asignado, pero en términos de metas físicas no se llegó ni a un 10% de lo que se había planificado. Entonces, pensar el presupuesto cumpliendo como un plan que deberíamos cumplir y pensar el presupuesto también como un plan que tiene que tener relación, no como una instancia política en la que se reparte dinero, nos parece que nos puede permitir tener mejores políticas públicas, mejores diseñadas y que de verdad garanticen derechos. Porque hoy pedir que se cumpla la regla de intangibilidad del presupuesto para la infancia parece un poco abstracto, y parece un poco abstracto porque nuestro sistema de planificación presupuestaria, porque el proceso de participación en el debate presupuestario que tenemos es muy débil, y porque las distintas instituciones, la justicia, la sociedad civil, el proceso de debate ciudadano no involucra los dos conceptos, y nos parece clave que empecemos a avanzar hacia mezclar estas dos ideas. Voy a cortar ahí. Bueno, ahora nos conocemos hace 32 años, Mariano. El doctor Mariano Tomasi, que es profesor plenario de la Universidad de San Andrés, y es el director general del Centro de Estudios para el Desarrollo Humano de UDESA. Gracias, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, Jerry. Gracias a los organizadores. Realmente ha sido un evento muy útil, muy valioso. Increíble la gran capacidad de coordinación que tienen, pues parece que hubiéramos ensayado. Creo que lo que hacemos en esta mesa es bastante complementario. Obviamente los menores de 30 años que están acá están para curiosear, pero todos los mayores de 30 años estamos por un fortísimo afecto de selección que creemos profundamente en la importancia de estas cosas. Es como que estamos predicando entre los convencidos de
importancia de esto. Así que yo para complementar les voy a dar la versión súper comprimida de una charla mucho más larga, se la doy a gente a la que hay que convencer, tipo duros, economistas que manejan el presupuesto, etcétera, de por qué estas cosas son tan importantes. Si logro controlar este aparatito, sería la primera vez. Ok, bueno, voy a repetir muy brevemente cosas que muchos de los aquí presentes las han trabajado y desarrollado, y yo he aprendido de leerlos a ustedes y a un par de autores que todos compartimos. Sabemos todos los nuevos enfoques que vienen de múltiples disciplinas, pero ahora han sido también incluso entendidas aún por los economistas, que cómo le va a las personas en la vida depende de un conjunto de habilidades. Entonces muchos resultados en la vida, tanto en lo económico como en muchos otros aspectos, depende de las habilidades socioemocionales, de las habilidades cognitivas, de la salud, etc. Y la enorme desigualdad que caracteriza a muchas sociedades, y en particular a la nuestra, obviamente que se manifiesta el día que los chicos nacen, que a su vez es resultado de cosas que le han pasado antes, las condiciones en las que sucede el embarazo, en la panza de la mamá, de salubridad, de seguridad, de estrés o falta de estrés, de cuidados médicos adecuados, de nutrición, etcétera, etcétera, son tremendamente distintas, y el día que los chicos nacen, por ahí no le podemos hacer todos los test que diseña Flor López Bo, pero los podemos pesar, y claramente la probabilidad de tener peso por debajo de los números que te ponen en situación de riesgo es mucho mayor en contextos de vulnerabilidad, etc. Esas diferencias que se inician el día que naces y obviamente se reflejan en los futuros festejos de cumpleaños o falta de ellos, etc., se van multiplicando a través de la vida en múltiples ámbitos de reverberación de estas enormes desigualdades. El primer ámbito de reverberación es la familia, y ahí es donde aparecen las asimetrías más fuertes. Y todo el trabajo de intervención en primera infancia, en el sentido amplio, no solo los centros y los 4.000 edificios, tiene que ver con lo que Florencia... ¿Esto se fue? Bueno, lo que Florencia dijo muy tímidamente, lo llamaríamos, los economistas antes pensaban en intervención pública pensando en market failures. Las intervenciones acá son family failures. Es horripilante decirlo, pero entendamos bien qué estamos corrigiendo para qué tipo de instrumento hay que usar. Y de nuevo, las estrategias existentes atacan eso de ciertas maneras, pero si pudiéramos empezar a pensar tabula rasa, entre comillas, hay cosas que quizá podríamos hacer distinto. Por ejemplo, toda la política de primera infancia, que no se mencionó, pero tiene tremenda relación con lo que la colega conoce mucho mejor que yo, todo lo que tiene que ver con los sistemas de protección de niños, que en Argentina es tremendamente escaso el alcance de identificación de problemas con respecto a los problemas reales que existen. Una forma rápida de verlo es el número de casos que pasan por el sistema argentino con el número de casos que pasan en el sistema de Estados Unidos. No es que Estados Unidos es tan loco y todo funciona peor, simplemente ellos identifican mejor situaciones problemáticas. Por supuesto que después toda esta desigualdad se reproduce fuertemente en la etapa educativa, y para llegar cuando llegamos a la etapa del trabajo, posiblemente las cartas están echadas en buena medida. Entonces, la diferencia de cuidados y estímulos que reciben los niños en estas etapas tempranas es el foco que se trata de trabajar a través de las políticas y protección de derechos en primera infancia. Y como lo está ampliamente demostrado, porque nuevo, obviamente estamos haciendo énfasis en las intervenciones públicas con todo limitado y parcial que son, pero entendemos que hay un problema subyacente que la intervención pública está tratando de corregir, y eso es lo que nos lleva a esta enorme desigualdad, porque cómo están tratados los chicos en el 99% de las intervenciones que las hace la mamá y el papá en la casa, no el centro de primera infancia, está fuertemente relacionado con características de las familias, y es precisamente por eso que tenemos el microfundamento de la transmisión intergeneracional de la desigualdad. Pues los chicos pobres nacen en hogares pobres, y pobre no solo quiere decir menos plata, quiere decir menos de un montón de otras características que faciliten un cuidado más adecuado y un desarrollo humano con mucho más potencial. Transmisión intergeneracional en Argentina hay pocos números, por rápidamente, algunos números de los colegas de la Universidad de La Plata, y esto tiene que ver con algo que mencionó Daniel Arroyo. La probabilidad de que un niño termine, un chico termine el secundario es del 84% cuando sus papás terminan el secundario, y es del 38% cuando sus papás no lo hicieron. Y si ustedes, como varios lo presentes, recorren las escuelas vulnerables como la bonaerense, se van a dar cuenta que este 38 es
una educación de una calidad muy inferior a la que reciben el 84% que sí termina acá. Entonces, y esto repito lo obvio, lo voy a pasar rápido, todo lo que estamos aquí en esta sala entendemos, hemos leído, nos hemos convencido por distintos mecanismos biológicos, psicológicos, de acumulación de capitales en un sentido físico, pero hasta mecánicos. Si yo intervengo en un señor de 80 años, eso no le cambia la calidad de vida a los dos. Pero si te embargo un niño de 2, eso le puede llegar a, primero hacer llegar a los 80 años, lo cual es muy difícil en ciertos contextos. Por todos estos motivos, que como bien dijo Florencia, que es realmente especialista en esto, hay muchas complementariedades dinámicas que nos hacen creer, más allá de los detalles de la medida compleja del impacto a largo plazo de las intervenciones, que la mejor intervención social, la más equitativa, y acá hay un win-win, es la más equitativa y es la mejor para el desarrollo económico también, son las intervenciones tempranas en niños en contextos de pobreza. No voy a volver a mostrar este gráfico, ya lo recontra sabemos, pero es el que muestra que las tasas de retorno son mucho más altas en intervenciones tempranas que posteriores. Entonces, acá salteo lo que será una presentación mucho más larga, porque también hablo de cosas que no son solo de primera infancia, sino intervenciones en contextos vulnerables de adolescentes y jóvenes, temas que también se han tratado de trabajar mucho en este gobierno, y es la conclusión de ese análisis, que no puedo presentar en detalle, es que si uno tiene que pensar una estrategia de desarrollo social para la Argentina, hay dos puntos en los que hacer un foco fortísimo, en parte por lo que la literatura nos muestra son los momentos claves para intervenir, en parte por donde existen ofertas satisfactorias y donde no lo existen, que son la primera infancia y el trabajo con jóvenes y adolescentes vulnerables, que tienen todas las complejidades de intersectorialidad, interjurisdicción, todo lo que discutimos acá, la dificultad de medir, la dificultad de ver resultados, pero allí tenemos que ir. Y de nuevo, esto es para tratar de convencer a microeconomía, etcétera, de por qué hay que gastar en esto. Hay dos motivos que es tonto repetirlo en este ámbito, pero en otro ámbito lo repetiríamos. ¿Por qué es tan crucial invertir en estos jóvenes, niños y adolescentes en este momento? Primero, pues tenemos estos horripilantes números de pobreza, que además tiene una característica muy particular. Esta escalerita que tiene Argentina, y la estamos estudiando con unos jóvenes que están por acá, es una peculiaridad de Argentina. No todos los países tienen una escalerita tan pronunciada, y algunos creemos, aunque no sabemos, que esto nos augura un futuro muy complicado, incluso desde el punto de vista económico. El capital humano que van a tener estos chicos son los que van a pagar las jubilaciones de algunos de los que están aquí. Y esto se relaciona con el segundo punto, que es, la Argentina está más o menos en la mitad del bono demográfico. El bono demográfico es una etapa favorable demográficamente para las naciones, en las cuales hay muchos trabajadores para sostener a pocos niños y ancianos. El problema es que en la Argentina tenemos algunos trabajadores productivos que sostienen a niños, ancianos y parcialmente a trabajadores improductivos. Si no cambiamos esta ecuación para el futuro y le agregamos la dinámica demográfica, vamos a estar en muy graves problemas. Entonces, muy brevemente, porque me queda un minuto, principios ordenados por una estrategia de desarrollo social tiene que ver con la siguiente lógica. Hay que hacer todo lo que hay que hacer en lo económico, y no nos vamos a poner a hablar de eso ahora, con eso es el motivo de la reunión. Lo económico es como el tractor que te genera la demanda del capital humano de la gente, que te va a dar los retornos de mercado para generar la distribución de ingresos en componente más clave, que es el mercado. ¿No? Las transferencias siempre son tapar agujeros. Pero por el otro lado tenemos que trabajar muy fuertemente en el desarrollo humano de las personas que llegan eventualmente a encontrarse en este mercado de trabajo, y la treta, entre comillas, es simplemente, entre muchas comillas, tratar de cambiar estas trayectorias lo más temprano posible, porque cuanto más tarde le pegás, es muy difícil levantar. Habiendo dicho eso, salteo toda la parte político-institucional, que Fabián lo dijo mucho mejor que yo, y solo me refiero a lo que yo le diría a la gente que tiene la billetera. Estamos haciendo unos trabajos de análisis que muestran, y esto sería un poco lo que decía la colega, en algunas dimensiones la Argentina no es un país de América Latina, es un país europeo. ¿Okay? En términos de algunos números, nos parecemos a un país europeo en el gasto, por así decir, no en los resultados. Entonces tenemos poco espacio fiscal.
detesto ser el que se me va sobre la corriente, pero hay poco espacio fiscal. Entonces lo que sea que hagamos lo tenemos que hacer con mucha más inteligencia en las intervenciones, que fue el motivo central de esta reunión, y también con el presupuesto hay que cambiar asignaciones. Estamos gastando plata en cosas que no tienen ni remotamente el retorno social de las cosas que hablamos hoy. Entonces, dado que hay poco espacio fiscal, tenemos que priorizar y, no lo digo acá que somos todos convencidos, sino lo digo afuera, un país como la Argentina, en las condiciones en las que estamos hoy, sociales y económicas, tenemos básicamente que invertir en las generaciones futuras y focalizar. No podemos gastar en la universidad de los chicos ricos, tenemos que gastar en los espacios de la infancia y las intervenciones correctas para cambiar los senderos para los chicos pobres. Y termino con esto, con el tiempo cumplido. Construimos un índice, Heckman es el premio Nobel, Tomasi soy yo y Pavón es la estudiante doctoral con la que lo construimos, que básicamente no les puedo explicar cómo lo hicimos, pero construimos un semáforo para evaluar en las 3 dimensiones que dije, invertir en niños pobres, todo el gasto social de la Argentina, y resumiendo, y dejando de lado las jubilaciones, porque eso es un tema discutible, resulta que gastamos casi toda la plata en cosas que no tienen nada que ver con mejorar el futuro de la Argentina, algunos son dudosos y unas sumas muy pequeñas en lo que realmente hace de diferencia. Muchas gracias.